Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva capacitación donde seguiremos abordando la temática de las tecnologías digitales en la construcción de los aprendizajes. Y en esta oportunidad tenemos la participación de nuestra invitada Silvia Mastro Lorenzo. Ella ya estuvo en varias capacitaciones el año pasado, es especialista también en tecnología, así que vamos a compartir también con ustedes los saberes de esta profesora. En esta ocasión la temática es competencias docentes para una educación digital. Y bueno, vamos a empezar con la presentación, a abordar la temática. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, Ro. Bienvenidos y bienvenidas a todos y esperamos que esta capacitación les sea de utilidad. Comenzamos primero definiendo qué son las competencias digitales. Las competencias digitales son un conjunto de herramientas que conllevan el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo de la educación. Se trata de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias para el uso de los medios digitales y de las tecnologías de la información y la comunicación. No podemos hoy imaginarnos una escuela sin estar inmersa en las tecnologías. Si pensamos en las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, en realidad, todo el tiempo estamos utilizándolas, ya sea en nuestras casas, en la escuela, en nuestros trabajos, y forman un nexo absolutamente importante entre lo que son los docentes y los estudiantes, y también las familias, ¿no? Porque a partir de la pandemia hubo una gran expansión de estas tecnologías y que nos sirvieron para estar comunicados así a la distancia, desde los blogs hasta los classrooms, el Facebook institucional, los Instagram institucionales que se produjeron, porque antes esto tenía que ver con redes sociales más informales, pero después comenzaron a formalizarse para estar al servicio de la educación. Así que nada, pensar que la escuela no puede estar por fuera de las tecnologías, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes son nativos digitales, que al contrario de muchos de nosotros, no nacimos en la era de la tecnología, sino que tuvimos que empezar a formarnos y a capacitarnos para poder acompañarlos y para poder estar a la altura de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, porque los queremos invitar a que analicemos estas imágenes, donde vemos en la primera a la izquierda una estudiante agobiada, cansada, pendiente del horario, de las entregas, ¿no? En contraposición tenemos una estudiante sonriente, afrontando nuevos desafíos, si bien ambas tienen libros y tienen viromes, digamos, como pareciera que tuviesen que ver ambas con la educación tradicional. Pero hay una cuestión de actitud que se diferencia bastante entre una y otra. Y abajo vemos un profesor que está dando cátedra y que es el protagonista de la clase, ¿no? Y todos los estudiantes están de manera pasiva eh, mirando y escuchando lo que el profesor tiene para darles, en contraposición de la otra imagen donde los estudiantes están siendo protagonistas de ese proceso de enseñanza y aprendizaje y están creando, y probablemente tenga que ver con algún proyecto de robótica, ¿no? Porque tienen ahí como una especie de autito que seguramente fue creado por ellos, ¿no? Y desde la Sí, programación. sí, sí, tal cual. Un poco, Sil, lo que tratamos en la jornada pasada, ¿no? Esto de la programación, el pensamiento computacional, ¿no? El poder instalar todo lo digital asociado en realidad a juguetes, no sé, objetos que ellos pueden crear también, ¿no? Que son también objetos tecnológicos. O sea, Tal cual. como que la tecnología atraviesa todo, ¿no? Lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Absolutamente. Y que también la escuela, nada, si nos corremos de ese lugar nos estamos como manteniendo al margen de los cambios sociales y siempre la escuela fue espejo de los cambios sociales, así que en realidad tiene que ver con esto. Y que las TIC representan un sinfín de oportunidades y de beneficios
para llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes realmente tengan ganas, ¿no?, de ir a la escuela. Tal cual, sí, sí, porque tiene que ver, como decís vos, con su realidad social, ¿no? Y la Total. escuela es la primera socializadora después de la familia, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a socializar, que también, bueno, esté, como decías, las nuevas tecnologías estén dentro del aula, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y acá entonces podemos analizar diferentes tipos de educación, la educación tradicional por un lado y la educación digital por el otro. Pasamos a la próxima, Ro. Sí. En la educación tradicional habla de un aprendizaje memorístico, ¿no? Esto de, bueno, tengo que estudiar para el examen, estudio de memoria y ya está, pero después me olvido de todo eso que estudié. Entonces, ¿cuál es el sentido de este aprendizaje memorístico? Un aprendizaje abstracto, porque tiene que ver con el conocimiento de, bueno, hay que aprender esto, ¿para qué? No sé, pero hay que aprenderlo. ¿Lo aplicamos? No sé si en algún momento. Hay un montón de cuestiones que aprendimos en la escuela, más que nada en la escuela secundaria, ¿no? Que no sabíamos para qué, pero había que estudiarlo y había que hacerlo. Y tal vez después elegimos una carrera que nada tenía que ver con eso y tampoco nos sirvió para la vida, ¿no? Tal cual. Lo mismo la evaluación, las evaluaciones tienen que ver con los exámenes, no se está valorando el proceso. Y el docente es un transmisor del conocimiento. Como veíamos en la imagen esta del pizarrón, el profesor transmitiendo esto que tenía que ver con matemática o algo de eso seguramente. En cambio, en la educación digital tenemos todo lo contrario, el aprendizaje pasa a ser funcional y significativo, esto que decimos el aprendizaje para la vida, ¿no? Y que tiene que ver con el contexto y con su realidad. Aprendemos lo que necesitamos en realidad saber. Y a través de un docente que es facilitador de ese proceso, ¿sí? Que es motorizador del aprendizaje para los y las estudiantes. Y en este modelo de educación tradicional, lo que tenemos como finalización es nos preparamos para seguir estudiando, para estudios superiores. En la educación digital nos preparamos para la vida, porque en realidad sigamos estudiando alguna otra carrera o no, o directamente empecemos a trabajar, seguramente la educación digital va a seguirnos, va a estar con nosotros todo el tiempo. Tal cual, sí. Bien, y en relación a todo lo que venís diciendo y esta diferenciación entre lo que es la escuela tradicional y la escuela digital, es importante saber la opinión de los especialistas. En este caso es un pedagogo, un licenciado en Pedagogía y Tecnología español, Manuel Aria Moreira. Lo hemos visto en algunas de las capacitaciones, de los módulos de capacitación virtual que tiene la editorial. Y en realidad, bueno, él habla un poco de las competencias digitales y las relaciones vinculadas, las dimensiones vinculadas a estas competencias digitales. Vamos a escucharlo y bueno, después vamos a hablar un poco sobre lo que él nos plantea en este video. La primera es el área, es decir, que una persona competente en la competencia digital debe saber buscar la información relevante y útil en la red. Por tanto, hay un área que hay que desarrollar en nuestros estudiantes vinculada con la información. La otra es la de la comunicación. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro alumno debe saber manejar la tecnología para comunicarse y relacionarse con otros en entornos digitales. Una tercera es lo que pudiéramos llamar el área de expresión, es decir, que el alumno digitalmente competente es aquel que es capaz de crear contenidos utilizando distintos lenguajes, formatos expresivos de hipermedia, hipertexto, multimedia, audiovisuales que podemos utilizar digitalmente. Una cuarta es que el alumno sea capaz de resolver problemas reales, lógicamente, lo más similar a la realidad, utilizando la tecnología. Y una quinta es el concepto de seguridad, en el sentido de que un alumno, en este caso un ciudadano competente digitalmente, sabría proteger tanto su equipo como su identidad ante los posibles acosos o perjuicios que nos pueda causar la utilización de la red. Para cerrar un poco estas ideas claves y entrar en el debate dentro de este MOOC, me gustaría ofrecerles lo que pudiéramos llamar unas grandes dimensiones, aspectos que son muy similares, son muy similares a los apuntados. El primero de ellos es lo que pudiéramos llamar
el que ser competente digitalmente es dominar lo que sería la utilización de los instrumentos, de la tecnología, ¿no? Por eso lo de una persona que domina o posee la competencia digital desarrollada es que es capaz de utilizar cualquier tipo de aparato digital, y no solo la cuestión, digamos, técnica del aparato, sino fundamentalmente los programas, el software que le permite utilizar de forma competente la misma. Una segunda, insisto, vinculada con las anteriores áreas que expuse anteriormente, es lo que pudiéramos llamar el dominio de la dimensión cognitivo-intelectual, que es saber buscar información, como decía anteriormente, pero no solo localizar la información, sino ser capaz de procesarla cognitivamente, es decir, otorgarle significado. Ustedes ya saben, como docentes, como educadores, que no es lo mismo información que conocimiento. La información son los datos, algo que está objetivo, algo que podemos encontrar en la red, pero el conocimiento es saber interpretar, otorgar significado a esos datos, a esa información. Y esto es lo que buscamos en nuestros estudiantes. Una tercera cuestión tiene que ver con lo que sería la dimensión expresiva y comunicacional, que, como ya decíamos anteriormente, es saber crear contenidos en los distintos lenguajes y formas que actualmente nos permite la tecnología, que vuelvo a repetirlas, es saber crear contenidos en formas de hipertexto, audiovisuales, multimedia, en microtextos, en iconos, en imágenes, en gráficos, etcétera. Es decir, dominar todos esos lenguajes expresivos, saber crear contenidos, pero también comunicarlos e interaccionar socialmente con los demás. Otra dimensión muy importante, insisto, vinculada con el documento que nos ofrecíamos anteriormente como marco de referencia europeo, es lo que serían los aspectos vinculados con los valores, la dimensión axiológica. Es decir, la tecnología no solo implica el saber buscar información, saber expresarse, comunicarse, sino también como ciudadano configurar una serie de valores que nos permita respetar a los demás, evitar, digamos, aspectos problemáticos como el ciberbullying, etcétera, y esto tendremos que trabajarlo en los alumnos, y por tanto tendremos que formarles en esa actitud y esos valores que signifiquen tener un comportamiento democrático, respetuoso con los demás. Y finalmente habría una dimensión emocional con la tecnología, que significa de algún modo aprender a controlar de algún modo esas emociones bien negativas hacia los demás, en las redes sociales, etcétera, pero también con la propia tecnología, y no ser una persona obsesionada y dependiente constantemente del uso de la misma. Piénsese que a muchos adolescentes hoy en día la tecnología se les convierte como un objeto absolutamente necesario para poder vivir desde que se levanta hasta que se acuesta, y por tanto tendremos que ayudarles a que ellos también equilibradamente la utilicen para que a veces sepan distanciarse de la propia tecnología y convivir con los demás. ¿Y nada? Absolutamente interesante, y sobre todo trabajando con adolescentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto de las dimensiones, ¿no? Vinculadas a la tecnología digital, ¿no? Porque acá habla de las competencias que debe adquirir el estudiante o la estudiante, ¿no? No de las competencias docentes, pero sí es la interacción que se da entre el docente y el estudiante. Nosotros tenemos que poder dominar estas competencias para que las puedan también dominar los estudiantes, ¿no? Y todas estas dimensiones que tienen mucho que ver también con el DUA, ¿no? Porque hablo de la comunicación, de la expresión, ¿no? De esto, de lo emocional también, ¿no? Que se pone en juego, ¿no? Y como decías, los adolescentes tan vinculados a este mundo tecnológico, de qué manera la escuela también puede intervenir, redireccionar, ayudar también, ¿no? Para que sean ciudadanos críticos, que puedan de pronto que esa interacción que realizan con las nuevas tecnologías, de las que son expertos, ¿no? Porque hoy son expertos, creo que los expertos son nuestros estudiantes en relación a lo tecnológico. La escuela, la gran función de la escuela es, bueno, tomar esto, toda esa expertise que tienen en relación al uso instrumental, ¿no? Como decía, ¿no? Esta competencia instrumental, que la puedan también usar como ciudadanos, ¿no? Democráticos, críticos, ¿no? Que puedan tomarla como un conocimiento, ¿no? Un conocimiento de lo cognitivo-intelectual, ¿no? Que no sea solo una información que les llega o mucha información que llega.
Por eso Porque también esto de saber seleccionarla, clasificarla, saber cuál es la fuente, de dónde sale, como, no sé, en otras épocas, sí, desde, no sé, leer el diario, ¿no? Bueno, ¿desde qué diario leemos la información? Bueno, ¿a qué idea remite? ¿Quién es el que escribe? Bueno, ahora desde lo digital es mucho más complejo, porque la cantidad de información es muchísima, y poder detectar de qué fuente salió esa información y cuándo es real, cuándo no es una noticia, cuándo es una noticia, una fake news, ¿no? Digo que estamos minados de estas cuestiones. La escuela ahí es donde tiene que intervenir. Y este docente, que sí o sí desde las tecnologías tiene que actuar como facilitador y no como protagonista y como el dueño del saber. Digo, acá es donde el saber va recorriendo por los estudiantes, por el docente, y se nota esa interacción donde los estudiantes se posicionan de otra manera frente a las tecnologías. Tal cual. ¿Cuántas veces vimos estudiantes en las escuelas? Profe, dame que yo te armo el equipo. Sí, también tiene que ver desde lo instrumental, pero si el docente desde lo instrumental no está pudiendo, o no está pudiendo, creo que tiene que ver con una cuestión de negación, ¿no? A veces es, bueno, yo esto no sé, no quiero. Bueno, tenemos que aprender, digo. Sí, o dicen, a ver si hago lío, no me meto, ¿no? Y vemos que los chicos, las chicas lo resuelven de una forma rápida y que no tienen ese temor, ¿no? Entonces, poder también, ¿no? Nuestras generaciones, creo que las generaciones más actuales de docentes están más, son más nativos digitales, ¿no? Pero capaz otras generaciones, bueno, saber que esto es lo que está, lo novedoso, lo que tiene que ver con un cambio de época y de lo que tenemos que incorporar, ¿no? Pero sin este miedo, sabiendo que podemos interactuar con los estudiantes y que ellos también nos facilitan un poco el uso y este saber, ¿no? De las tecnologías digitales y las competencias digitales que tenemos que tener, ¿no? Y un poco hablando de todo esto y cómo vamos incorporando los docentes, los saberes en relación a la forma en que, bueno, vamos a utilizar estos contenidos digitales, hay como, bueno, un proceso, ¿no? Capaz que en un primer momento los docentes van a remitirse solo a la exposición, a esto de que cuando no hay uso de tecnología van a pedir ayuda a un tercero que puede ser un profesor de tecnología justamente, o un experto en informática, o van a tener algunas escuelas, ya no tanto, por suerte, tienen el famoso laboratorio de informática, y como que ese es el único lugar donde es posible aplicar lo tecnológico, ¿no? Capaz que el uso instrumental lo tiene el docente, pero para sí, ¿no? Como que no lo puede incorporar a la clase. Este sería el primer paso, que ya casi estamos lejos de este paso, porque todos los docentes de una u otra manera van incorporando las competencias digitales. Después la familiarización, ¿no? Que el profesor empieza a conocer y usa puntualmente las tecnologías en sus actividades. Las identifica, las percibe como un apoyo a su trabajo. Pero este uso, esta familiarización todavía está centralizado en el profesor. Un poco lo que hablábamos de la escuela tradicional, ¿no? Lo que planteaba Silvia en relación a la escuela tradicional, ¿no? Donde el profesor usa la tecnología, pero expone, ¿no? Como un expositor. Capaz Claro, que el PowerPoint. Mandamos sí, yo claro. uso tecnología, pero usar tecnología es presentar el PowerPoint o presentar un video. Cambio pizarrón por PowerPoint. Claro, tal cual. ¿No? O capaz que tienen la pizarra digital y la exposición es desde esa pizarra digital. Tienen el instrumento, lo saben usar, pero lo usa el profesor y desde un enfoque muy tradicional. Luego la adaptación, ¿no? Esta posibilidad de, bueno, poder ir integrándolas, ¿no? Usarlas periódicamente, donde el profesor empieza a realizar algunas actividades y planifica, en realidad, con tecnología, capaz que dice, bueno, vamos a mostrar un video, a partir del video se va a mostrar una presentación, pero sigue estando todavía desde el lado desde el profesor, ¿no? Todavía se está adaptando, ¿no? Hay una mejora en este paso, pero todavía no está del todo integrada, ¿no? Que es el paso siguiente, que es la integración, ¿no? El poder usar la tecnología, ¿no? En la planificación de las actividades, en la interacción con los estudiantes, esto que decíamos, el feedback, ¿no? Que los estudiantes también puedan aportar todos sus saberes, que son muchos, ¿no? Integrarla y contextualizarla, ¿no? Dentro de lo que es el contexto de enseñanza y aprendizaje. Y luego la transformación,
que la escuela en realidad sea innovadora, en que la tecnología ya atraviese todo lo que es los procesos, todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? No solamente que sea un recurso más, una herramienta, sino que sea un contenido que posibilita esta transformación social, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que se da por fuera ampliamente, que la escuela también produzca esta transformación, pero con la incorporación de los contenidos digitales, ¿no? Y dentro de lo que es el proyecto institucional y dentro también del aula, ¿no? En todas las dimensiones que tienen que ver con la gestión educativa, ¿no? Dentro de lo que es administrativo, organizativo, ¿no? Que puedan estar las tecnologías digitales ya ser parte, ¿no? De la realidad escolar. Y en relación a los enfoques de la enseñanza, un poco también lo que veníamos viendo en otras capacitaciones y estas estrategias que abordamos en relación a cómo plantear algún tipo de metodología o cómo plantear algún contenido o un tema que vamos a dar en clase o distintos temas integrando distintas áreas de aprendizaje. Pensamos que en realidad las competencias digitales están muy asociadas a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Donde se sugiere crear propuestas que orienten el trabajo de los estudiantes para que ellos mismos, ¿no? Ellos y ellas mismas puedan construir proyectos o experiencias originales, que sean creativas y que se relacionen con el contexto sociocultural. Esto que también, el aprendizaje también está muy basado en el contexto. Y hoy por eso el contexto tiene que ver con el uso de los medios digitales. Entonces, saber que si en el contexto el uso de los medios digitales son fundamentales, también poder integrarlos a la enseñanza y a estas estrategias que utilizamos a diario, ¿no? En aprendizaje basado en proyecto, en problemas, por descubrimiento, ¿no? Por el aprendizaje basado en la comprensión. Todas estas estrategias que usamos en el aula también que estén atravesadas por los contenidos digitales. Y que están muy ligadas a la inclusión también, Roxana, ¿no? Porque Tal cual. estudiantes que tal vez no tengan acceso a la información desde una manera tradicional, sí lo están pudiendo hacer desde las nuevas tecnologías o desde las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, sí, sí. Y volvemos al DUA, ¿no? La posibilidad Claro. de expresarse, ¿no? De comunicarse, de motivarse, de implicarse. Sí, y con respecto a cómo armar un proyecto con tecnologías digitales, acá les vamos a dar algunos pasitos, les vamos a brindar un poco este recurso, ¿no? Cómo llevar a cabo un proyecto, pensar un proyecto a partir de tecnologías digitales. En primer lugar, bueno, siempre los docentes poder hacer una pregunta guía o más preguntas para orientar el proyecto, ¿no? Plantearnos, ¿no? O plantearle a los estudiantes hipótesis como para orientar el proyecto, ¿no? Y a partir de esas hipótesis, bueno, poder ir viendo qué ideas previas tienen los estudiantes en relación a la temática. Y también a los intereses, porque de acuerdo también al contenido que nosotros le proponemos, también en los estudiantes puede haber cierta, no sé, cierto conflicto, se pueden presentar capaz, bueno, que el contenido no es totalmente de su interés. Entonces, ¿cómo hacer resignificar esos contenidos, que son los contenidos curriculares? Porque también es importante respetar los contenidos curriculares a fin de que, bueno, a los estudiantes se le haga menos, se puedan implicar, se puedan motivar para, bueno, que este contenido sea significativo para ellos, ¿no? Y también, bueno, esto de poder pensar en un producto final. Siempre un proyecto tiene un producto final, que es un poco la síntesis de todo el proyecto, ¿no? Ahora después vamos a ampliar un poquito lo que es el producto final. Y poder, bueno, en este inicio también planificar y organizar qué actividades se van a llevar a cabo. Esto poder hacerlo con los estudiantes, ¿no? Formar los grupos, qué roles van a cumplir los integrantes del grupo. Esto es importante también a la hora de ver la dinámica con la que ellos interactúan. El calendario, ¿no? Los tiempos en los que van entregando las actividades, porque también esto es importante, ¿no? A los tiempos de pensar, bueno, cuánto tiempo vamos a trabajar ese contenido, ese tema, ¿no? Entonces, también es importante que ellos sepan, ¿no? Que esté esto diagramado,
que sepan qué tiempos tienen para entregar las actividades, para realizarlas, para la investigación, ¿no? Y bueno, esto de también plantear qué actividades se van a llevar a cabo para realizar este proyecto. Que la planificación igual puede moverse también, ¿no, Ro? Digo, a medida que el proyecto va avanzando, hay cosas que cambiaron, hay cosas que no sucedieron. Bueno, poder analizar y ir evaluando en ese proceso qué es lo que pasó, por qué no pudimos, por qué no llegamos. Esto me parece... Y eso es también para como decís vos, para la evaluación formativa, esto que es la evaluación en proceso, que ellos puedan ir viendo por qué esto se pudo dar, esto no se pudo dar, ¿no? Y acá viene, bueno, la parte del desarrollo, cómo llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y lo que veníamos diciendo, de investigar en distintas fuentes, que también está el libro en formato textual, ¿no? Que no solo pensemos que, bueno, el libro ya no forma parte de nuestra vida, el libro también tiene que estar en la escuela, el libro también tiene que ser parte del aula, ¿no? Pero bueno, este libro acompañando las publicaciones digitales, los blogs, los videos, las páginas web, y ahí está, ¿no? El ser, esto que decía Aria Moreira, ¿no? De la dimensión vinculada a lo axiológico, ¿no? Poder ver qué páginas web son confiables, que tienen que ver con lo educativo, que no son de publicidad, porque también tenemos esta cuestión, ¿no? Que puede haber páginas web que utilice, o sea, vayan a buscar la página, un sitio web, y vayan al primero que encuentran, y es que está patrocinado por una determinada campaña publicitaria, y no hay una información importante a nivel educativo. Entonces, que puedan ellos convertirse en sujetos críticos usuarios críticos frente a esa información, ¿no? Que es lo que también venimos un poco desarrollando a lo largo de las capacitaciones, ¿no? Esto de poner en común lo investigado en los grupos, contrastar opiniones, que esto también tiene que ver con la dimensión comunicativa, de qué manera comunicamos, ¿no? Y en esto se pone un poco en juego el tema de las redes, ¿no? Porque a veces la comunicación no es solo la comunicación que se produce en el aula, también está la comunicación que se produce vía redes. Entonces, ¿de qué manera comunicamos en las redes? ¿Cómo interactúan ellos? ¿No? ¿Cómo arman capaz los grupos para trabajar? Si lo van a armar vía WhatsApp, ¿no? Bueno, también la presencialidad es fundamental, pero que a veces hay temáticas que tienen que trabajar capaz por fuera del aula, y bueno, esto es lo que da la posibilidad a las nuevas tecnologías, ¿no? Y las nuevas competencias digitales. Esta posibilidad de que las redes forman parte, son protagonistas ¿no? de los procesos. Entonces, bueno, también que esa comunicación se pueda dar a través de las redes, además de ser presencial. Y la elaboración del producto final, que lo que veníamos diciendo, esto de una síntesis de lo que es el proyecto, ¿no? Este producto final puede ser un video, un podcast, puede ser un viaje, puede ser no sé, una conferencia que van a dar a otro grupo de estudiantes de otro año, ¿no? Pensar bien que en base a todo lo investigado, ¿no? Desarrollado, hablado, ¿no? Porque esto tiene que estar bien, como que el conocimiento tiene que estar bien incorporado. En base a todo esto, poder saber que hay un producto final que va a resumir todo lo que ellos realizaron, ¿no? Y por eso lo rico de los proyectos, ¿no? Porque está el trabajo grupal, que es lo que después ellos van a aplicar en la vida. Cuando tengan que trabajar, los estudiantes van a tener que trabajar en equipo con otras personas. Entonces, bueno, esta posibilidad de que la escuela también sea el lugar donde aprenden estas competencias que también le van a ayudar en la vida. Y finalmente, bueno, la defensa de ese proyecto y del producto final, que puedan defender lo que hicieron, ¿no? Que puedan decir por qué hicieron esto, que también, si hubo, como decía Silvia, ¿no? Que esto también tiene que ver con la evaluación también, ¿no? Si hubo alguna dificultad, ¿por qué se produjo la dificultad? Si hubo dificultad en la comunicación, a veces se da que los grupos no logran participar todos los integrantes, entonces saber por qué no participaron todos los integrantes. ¿Qué tal complejo fue utilizar las tecnologías digitales? ¿No? Creo que no va a ser muy complejo para ellos, pero bueno, que también esto poder hablarlo, ¿no? Y también esto de chequear qué información utilizaron, ¿no? Cómo transformaron esa información, como decía Aria Moreira, en conocimiento, ¿no? Conocimiento, tal cual. Y bueno, la evaluación
la coevaluación y la metaevaluación, ¿no? Estas distintas formas de evaluar que, bueno, después podemos pensar en qué instrumentos utilizamos, ¿no? En las rúbricas, las observaciones, todo son contenidos que se pueden utilizar para poder evaluar, ¿no? Esto también puede ser hablado, ¿no? Y en realidad socializado con los estudiantes a fin de, bueno, ver cuál es la mejor manera en que ellos creen también que se puede evaluar, ¿no? La coevaluación, que es esta evaluación entre pares, ¿no? Que ya no es solo pensada por el docente. Que ya no es solo pensada por el docente como en la escuela tradicional, ¿no? Como vos venías diciendo de que se evaluaba, ¿no? Y se pensaba en un examen y que el temor ese terrible a, bueno, viste, a realizar un examen y que en realidad es como algo sumativo, ¿no? La famosa evaluación sumativa, que es la suma del conocimiento, ¿no? Acá que poder ir evaluando todos los procesos que se van dando. No solo en la adquisición del contenido curricular, sino también del contenido instrumental, ¿no? Del contenido tecnológico. Bueno, y acá les vamos a dar un ejemplo de un proyecto vinculado a lo que es la narrativa digital. La narrativa digital tiene que ver con esto de poder contar historias vinculada a los medios digitales, vinculándola a lo que son los medios digitales, historias, relatos que en realidad podemos trabajar en el área de prácticas del lenguaje, literatura, lengua, también en el área de ciencias, y con los que podemos armar estas nuevas formas de contar que tienen que ver con el storytelling, la narrativa digital, y que en realidad es como, si vamos al formato analógico, que es el formato vinculado al libro o a lo textual o a lo escrito, tiene mucho que ver con escribir, pero escribir con los medios digitales, ¿no? Con otros formatos, ¿no? Y por eso lo importante es primero que los estudiantes se apropien de lo que es la narrativa digital, ¿no? Indagar, ¿no? Grupalmente sobre qué es la narrativa digital, poder armar grupos, ¿no? Como veníamos diciendo, y determinar roles, asignar estos roles para que los estudiantes puedan investigar en la web qué tipo de narrativa digital encuentran. Hoy la narrativa digital tiene mucho que ver con el uso de cómics, lo que es la ficción, de los relatos, los famosos relatos de ficción, o los famosos relatos que los estudiantes, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes ven en los videojuegos, estas historias que ven en el ámbito de lo que es el videojuego, de lo que hablábamos, la llamada gamificación. Este mundo de los gamers también tiene muchos relatos e historias para contar. Entonces, poder traer ese mundo del juego, ¿no? De las aplicaciones de juego, también a lo que es la literatura, ¿no? Y poder armar relatos, historias vinculados a estos consumos que hacen los estudiantes por fuera de lo que es la escuela. Entonces, bueno, que puedan investigar en sitios web sobre lo que es la narrativa digital, que puedan visitar sitios web y aplicaciones vinculados a lo que es la narrativa digital, decidir por grupos cuál sería el producto final, si quieren armar un cómic, si quieren armar una historia, un relato, un cuento fantástico, y después poder exponer y fundamentar este producto final, ¿no? ¿Por qué eligieron esta historia? ¿Por qué eligieron contar capaz lo que vive un personaje de un videojuego? ¿No? Y finalmente poder evaluar este relato, esto que crearon con narrativa digital. Y en relación a, bueno, a lo que ellos pueden crear a nivel instrumental, también aportarles qué aplicaciones podrían llegar a usar, que ellos también investiguen. En este caso, yo ahora les voy a compartir, hay un sitio web que se llama My Storybook, donde ellos pueden armar un libro de cuentos. Este sería un sitio para trabajar capaz con los más pequeños, o primer ciclo, segundo ciclo también puede trabajar, y armar los propios relatos, y lo que tiene de interesante este sitio es que en realidad los va guiando en cómo armar el relato. Ahora yo se los voy a compartir y van a poder ir viendo cómo ellos pueden en realidad ir construyendo el relato en función de
cómo cómo la aplicación los va guiando, ¿no? Esto es lo bueno, ¿no? Cómo van aprendiendo esta competencia digital, a utilizar una aplicación y también un contenido curricular, como es la posibilidad de escribir ellos su propio relato, ¿no? Su propia historia. La página de inicio de la aplicación, vamos a traducirla, porque bueno, también se puede trabajar en el área de inglés, ¿no? Esto también resulta un contenido interesante, trabajar lo que es la lengua extranjera con la página en inglés, ¿no? Que ellos puedan leer el contenido. Y armar sus narrativas en inglés también. Armar también, sí, la historia en inglés. Por eso también es un contenido interesante para trabajar cuando se trabaja en inglés, ¿no? Con lengua extranjera, ¿no? Capaz trabajando también con el profesor de lengua castellana y también de lengua extranjera. Poder trabajar en conjunto, integrar, ¿no? Las áreas de aprendizaje. Y en este caso, bueno, hay plantillas, lo que podemos ver que en la página de inicio hay plantillas de escritura. Entonces, si nosotros de pronto queremos una plantilla sencilla para los esquemas de los libros de cuento, vamos acá, y cuando van a leer la historia, les va explicando cómo utilizar una plantilla, ¿no? Y cómo se utiliza una plantilla en un libro de cuento, y de qué manera tienen que contar la historia, ¿no? La ambientación, dónde se desarrollará la historia, que describan dónde está, cómo se ve, en qué año sucede, que puedan elegir un color de fondo, ¿no? El personaje de la historia, ¿no? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad? El problema o el conflicto al que se enfrenta ese personaje, cómo va a solucionar el problema, y luego la acción. ¿Qué pasará primero? ¿Qué pasará en el medio? ¿Y qué pasará al final? Como que la misma plataforma los va orientando a generar este libro de cuentos que ellos pueden armar, ¿no? Y después tienen el creador del libro de cuentos, donde le pueden poner un título al cuento, la descripción, y acá tienen para armar las escenas, ¿no? Las escenas, los artículos que quieren que estén, el color de fondo, ¿no? ¿Qué escenario queremos ponerle al fondo a la historia? Hay un montón de escenarios, algunos son pagos, lo que podemos ver que, bueno, la aplicación tiene cierta... claro, cierta limitación que sucede en todas estas aplicaciones gratuitas, ¿no? Que lo que es pago, bueno, capaz que es lo más lindo, ¿no? Pero bueno, tienen un montón para elegir igual, ¿no? Los animalitos también pueden cargar desde sus computadoras, los que ellos tengan y quieran poner, ¿no? ¿Qué historia quieren armar? Si es de una historia de personajes de ficción, de los cómics. Bueno, acá tienen también un montón de personajes. ¿Pueden también dibujar su personaje y subirlo como un archivo? También podrían dibujar en el Paint su personaje, guardarlo con formato de imagen y subirlo como un archivo. Acá está, ven, para crear el personaje, todo, ¿no? ¿Qué tipo de personaje? Los gestos del personaje. O sea, es muy creativa la página. Y bueno, luego el mensaje, ¿no? Que vamos a escribir en la historia. Esto es para empezar a armar su primer libro de cuentos. Bueno, esta aplicación resulta interesante a la hora de pensar en este formato, ¿no? De libro de cuentos, con donde hay distintos escenarios, personajes, así que bueno, está interesante para un proyecto, ¿no? Un proyecto vinculado a estas áreas de aprendizaje. Excelente. Muy lindo. Bueno, y si nos vamos a los jóvenes, ya los adolescentes, ya más grandes, secundaria, les traje para que vean un proyecto real, organizado en el Centro de Formación Integral número 2, con jóvenes y adolescentes con discapacidad. Este es un proyecto que en realidad nos enviaron la convocatoria vía mail a la escuela. La Comisión Provincial por la Memoria organiza estos proyectos, donde podemos elegir un tema desde la época de la dictadura hasta la democracia, y hay diferentes ejes. Entonces, bueno,
convocamos a los estudiantes, les planteamos cuáles eran las posibilidades de armar un proyecto, cuál sería el tema que les interesaría, en qué momento histórico lo situaríamos, y eligieron Malvinas. Eligieron Malvinas, o sea, la elección del tema tiene que ver, bueno, en principio porque había un recorte de ciertos temas a trabajar de un periodo histórico, pero ellos eligieron Malvinas porque después de la visita de unos excombatientes a la escuela, decidieron abordar este tema, que nos pareció sumamente interesante. Entonces empezamos a preguntarnos qué queremos saber. Y la realidad es que lo que los estudiantes se plantearon fue, bueno, ¿cómo era la vida de estas personas antes del conflicto bélico? ¿Cómo fue durante y qué pasó después? ¿Cómo están ahora? Porque en realidad estas 3 personas, 4 personas que nos visitaron, eh, son ejemplo vivo de la historia, ¿no? Es relatar la historia en primera persona. Esta historia desde la verdad, porque la verdad es que desde lo oficial empezamos a escuchar y abordar el conflicto de Malvinas desde diferentes miradas y en diferentes momentos históricos fuimos descubriendo un montón de cosas que estaban ocultas e invisibilizadas. Así que lo primero que hicimos fue ir a las fuentes primarias. ¿Y qué son las fuentes primarias? Bueno, para nosotros nuestras fuentes primarias fueron eh, las, eh, las voces de estos excombatientes. Uno de los excombatientes es hermano de una de las profesoras de la escuela, así que tuvo más significación esto porque ya los estudiantes lo conocían de otros años, que ha venido a dar charlas, y todos los años que él viene a la escuela descubrimos cosas diferentes, ¿no? Nos va contando otra partecita más de la historia que en su momento no contó, nada, vamos tomando más confianza, entonces vamos descubriendo otras cuestiones. Y otros 2 excombatientes, uno que pertenecía a la fuerza y otro que era conscripto, entonces también pudieron los chicos diferenciar, bueno, ¿qué es esto de ir porque quiero a un conflicto bélico porque debo? ¿Y qué es esto de que tengo que ir porque no tengo opción? ¿Qué es el servicio militar? ¿Por qué era obligatorio? ¿Por qué dejó de serlo? Hubo muchísima investigación, es un proyecto de investigación. El producto final de este proyecto es un viaje a Chapadmalal, pero antes de esto hay instancias intermedias. Bueno, en principio, esto que les contábamos de las fuentes primarias, los chicos tuvieron que hacer investigaciones, entrevistas, entonces plantear las preguntas, bueno, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Cuándo van a venir a la escuela? ¿Vienen a la escuela o nos encontramos en otro espacio? Ellos los 3 son veteranos de guerra, entonces también asisten a la casa de veteranos del distrito donde está nuestra escuela, así que pudimos ir a visitar el lugar donde ellos se reúnen. ¿Qué les pasa cuando se reúnen ahí? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se creó ese espacio? Eh, Fue absolutamente interesante porque nos decían que es un lugar donde ellos sienten que el otro es el que realmente puede dimensionar y entender qué es lo que les pasa, ¿no? Qué es lo que pasó y qué es lo que les pasa ahora en la actualidad. Muchos de ellos, al regreso de la guerra, terminaron trabajando en escuelas como auxiliares. Así que esto también fue muy significativo para los estudiantes. La escuela, una vez más, alojó a, a las personas, ¿no? Como espacio de inclusión, ¿no? Hablando no de la inclusión, una inclusión verdadera, ¿no? Esta posibilidad de que tengan ellos el derecho al trabajo, ¿no? De que puedan seguir, ¿no? También surgieron estas preguntas. ¿Qué derechos fueron vulnerados en su momento? Claro. Previo, durante y después, ¿no? Sí, ¿Qué teniendo en pasó? cuenta que estaban en dictadura, en época de dictadura, ¿no? Hoy que festejamos la democracia, ¿no? 40 años de democracia también, qué interesante que se pueda dar esto de la memoria, ¿no? Todo vinculado desde ahí. Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente, así Sí. les voy mostrando esto de lo que hablábamos de las fuentes primarias, ¿no? Acá vamos a ver, como decía Ro anteriormente, no sacamos del lugar el libro, no lo excluimos al libro, el libro está y los documentos escritos históricos están, y están en formato papel y también están digitalizados. Bueno, acá como parte de las fuentes primarias, los documentos que pudimos obtener a partir del nexo que tuvimos con los excombatientes, ejemplares de revistas de la época, ¿no? Cómo se informaba, qué se decía,
registros fotográficos también, cómo eran las cámaras antes, cómo son las cámaras ahora, cómo era una foto formato papel antes, cómo es una foto impresa ahora. De ahí surgieron un montón de cuestiones desde lo digital y lo analógico. Ellos mismos utilizaron sus dispositivos celulares para poder grabar. Utilizamos el equipo de música de la escuela, utilizamos los micrófonos, bueno, esto de saber poder también conectar, cómo armar el escenario para hacer una entrevista, cuáles eran las partes de la entrevista. La verdad es que se trabajó desde diversas áreas, desde prácticas del lenguaje, desde ciencias sociales, desde ciencias naturales, investigando un poco cómo era esto del suelo de Malvinas, por qué hubo tantas cuestiones a nivel de salud, ¿no? Porque este suelo que retiene tanta humedad y tanto frío hizo que los excombatientes o los combatientes en su momento tuvieran problemas de circulación. Ah, ¿Qué pasó después con esto, con estas políticas de salud? Si fueron abordados como correspondían, si no, bueno, un montón de cuestiones. Después de esto, de haber investigado sobre las fuentes primarias y haber recabado toda la información, se hizo una primera presentación a nivel distrital. Entonces los estudiantes tuvieron que presentar desde la palabra y con un afiche, y acá nos corremos desde lo tecnológico otra vez, compartir con otras escuelas secundarias qué era lo que habían averiguado, ¿no? Y nos unieron en equipos por temática. Entonces, las personas que habían trabajado sobre Malvinas, las 4 escuelas se juntaban y conversaban. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quisieron investigar? ¿Qué es lo que investigamos nosotros? Se hizo una apuesta en común y un debate súper rico entre estudiantes que no se conocían, que son del distrito, pero que la verdad es que no se conocían. Así que ahí también se van creando nuevas redes. buenísimo. Yo estaba pensando que este proyecto se está dando ahora. Esto es lo interesante. Esto es Esto ahora. es ahora, o sea, estamos en realidad les estamos mostrando algo que se está haciendo, que es actual, ¿no? Es actualidad, ¿no? Que se está dando en la provincia de Buenos Aires, así que es muy rico, ¿no? Porque habla de un aprendizaje también relacionado con el contexto, ¿no? Tal cual. Tenemos un grupo, bueno, acá esto de las redes y de lo que hablamos, hay un grupo de WhatsApp que organizó la Comisión Provincial por la Memoria, donde cada distrito tiene un grupo con todas las escuelas, entonces nos vamos conociendo, nos van mandando información, estamos organizados por tandas porque la instancia final es ir a Chapadmalal, al complejo de Chapadmalal. Nuestra tanda nos tocó ir el 11 de noviembre, ahora ya nos vamos el fin de semana No. y volvemos el 14, y ahí se va a hacer la presentación de cada escuela, ¿no? Entonces también esta cuestión que tiene que ver con la convivencia, porque hay una serie de acuerdos que tenemos que cumplir, ¿no? Si querés tener público en tu presentación, primero tenés que ser público para otros estudiantes, entonces todos estos conceptos que tenemos que trabajar previamente, bueno, nada, estas cuestiones de convivencia que las trabajamos dentro de la escuela y que en otro ámbito son mucho más ricas, ¿no? Muy interesante. Y el poder compartir con otros pares como ellos, ¿no? Y la inclusión en todas sus formas, ¿no? La diversidad, porque acá nos encontramos con la diversidad también, que existe de escuelas, de estudiantes, de saberes. Ujú. De contextos muy De diversos, porque contextos también. Ujú. nos hemos encontrado con estudiantes, por ejemplo, estudiantes de nuestra institución, que se encuentran con otros que conocían, pero de otro lugar, por ejemplo, del programa Envión, donde los fines de semana o después del horario escolar se juntan a hacer otras actividades. Ah, pero ustedes lo están haciendo también, y bueno, no era solo desde las escuelas, sino también desde los programas. Así que esto también crea redes entre escuelas como para poder generar otros espacios de aprendizaje. Bueno, en esta primera instancia lo que fuimos haciendo fue hacer el registro de todo esto que fuimos investigando, que fueron los chicos también investigando, y la primera propuesta era crear una presentación pequeña para colocar en el Facebook institucional de la escuela para decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo y en esto estamos trabajando. Es un grupo de estudiantes, no es toda la escuela, entonces la idea es poder también socializarlo con el resto de los compañeros y con la comunidad educativa. Y abrir esta puerta, porque es la primera vez que nosotros participamos en este programa,
para otros grupos y otros estudiantes y otras escuelas de la modalidad que puedan incluirse, de la modalidad de educación especial que puedan incluirse en estos programas que son para todos y para todas. Así pasamos a la próxima y vamos a ver el diseño que hicieron los estudiantes. Ah, no, acá están los dispositivos. Bien, lo que veníamos hablando. ¿Qué utilizamos? Dispositivos móviles, programas que ellos mismos o aplicaciones que ellos mismos tenían en sus celus que decían, profe, este sirve para recortar el audio. Esto lo mejoro yo. Esta foto la podemos poner en un collage. Estas dos fotos, la que dice 1982 y 2023, son fotos del ejército de Ciudadela, del Museo Histórico del Ejército de Ciudadela, donde de acá salieron combatientes, ¿sí? De hecho, los veteranos, dos de los veteranos siguen trabajando en el museo y trabajan ad honorem como guías. Entonces pudieron recabar esta foto de 1982 y esta foto que sacaron ellos. Entonces trataron de hacer el mismo enfoque y después armaron el collage. Bueno, esto es lo que nos mostraron. Esta es la foto formato papel que vimos en el museo y esta es la foto, la de 2023, que sacaron los estudiantes. Bien, esto que les dije, recortes de audio, en Movie Maker usaron también, que es un programa que, si bien no es nuevo, es bastante intuitivo, y algunos no lo conocían, entonces otros fueron explicándole al compañero cómo armar estas presentaciones. Y la presentación que vamos a ver ahora, después de esta diapositiva, sí está armada con una aplicación de celular de uno de los estudiantes. Acá tenemos, perdón, es la siguiente, pero no importa, no importa, muestro. Uy, se fue Ro. A ver. Ah, no, acá está. ¿Se ve la presentación? Nos vemos nosotras, me parece. ¿Eh? No veo la presentación yo. Sí, sí, yo la veo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Espera, ¿querés volver a presentarlo? Yo la veo la presentación. Me fui. Acá está. ¿Por qué yo me veo grande? Yo acá dejo o sea, no estamos, nosotros no nos vemos. Veo la Ahí imagen. está. Ahí está. Ahí está. Dale. ¿Arranco de acá? Sí, sí. Bueno, la presentación que les contaba, tenemos la presentación distrital, donde los estudiantes se expusieron mediante un afiche cuál fue el tema investigado, por qué investigamos ese tema, qué es lo que nos interesó, y compartimos con otras escuelas también sus intereses. Así que en esta foto que se ve acá arriba, son 3 escuelas las que participaron de esta temática. Y todas en algún punto tuvimos similitudes, por ejemplo, en algunas de las preguntas de las entrevistas. Nada, esto lo presentaron adelante del resto de las escuelas que habían investigado otros temas. Esta es la presentación distrital. Y próximamente, el 11 de noviembre, como les contamos, nos vamos a Chapadmalal. Ahí también investigamos, bueno, cuántos kilómetros hay desde el lugar donde estamos hasta Chapadmalal, qué es el complejo de Chapadmalal, cuándo fue creado, es un complejo turístico, quién lo creó en la época de Perón, bueno, un montón de otras variantes que fueron surgiendo. Y a partir de esta, entonces, presentación, ellos armaron un video muy cortito para promocionar el viaje a Chapadmalal. CFI número 2 Esperanza es el nombre de la escuela, estos son los chicos que participaron, Jóvenes y Memoria 2023. Los compañeros en el receso, el tema, y Chapadmalal allá vamos. El video tiene música, pero no se escucha. Tiene una musiquita de fondo. Bien, esto es lo que presentamos en el Facebook institucional para promocionar esto. Después el 11 viajamos y ahí sí se hace la presentación provincial. Ay, Entonces perdón. no pasa nada. Vamos a estar nosotros con nuestra presentación y un montón de otras escuelas y vamos a tener que contar qué fue lo que hicimos. Y ese sería el cierre del proyecto, ¿no? El viaje y la presentación a nivel provincial. Muy interesante. Aparte la integración de áreas, ¿no? Porque ahí estás integrando un montón de áreas de aprendizaje, ¿no? Un montón de contenidos curriculares
un montón de, en realidad, conocimiento instrumental, porque utilizaron un montón de aplicaciones, o sea que es un proyecto interesante, ¿no? De investigación y vinculado a un contexto real, ¿no? Y un contexto de nuestra historia reciente, que está muy bueno. De hecho, nos decían que cuando estemos en Chapadmalal nos van a decir cuál es el día que nosotros tenemos que hacer la presentación. Entonces, hay que pensar allá cómo vamos a promocionar nuestra presentación. Y ya los chicos estaban pensando, bueno, llevamos un afiche, pero podemos armar un código QR, pegarlo y hacer un video contando qué es lo que vengan a vernos, por qué es importante que nos vengan a ver y vengan a escuchar y a ver nuestra presentación. La presentación se hizo mediante un video con extractos cortitos y partecitas cortas de las entrevistas y de las fuentes primarias de investigación, y con manifestaciones artísticas que también se fueron haciendo en la escuela mediante dramatizaciones. Es un video que dura 10 minutos. Todos los estudiantes de todas las escuelas tienen que hacer una presentación de un video de 10 minutos. Dentro de ese video podía ser un documental, una manifestación artística, una entrevista. Bueno, nosotros hicimos un mix de todo eso. Ese sería Así el que producto final, sí. sería el producto final. El producto final, bien. Y ahí en realidad está el en realidad está el contenido aplicado, los jóvenes como productores de contenido. Claro. Todo producido por ellos, ¿no? Sí. Ahí podemos ver la aplicación, ¿no? de los contenidos digitales en el aula, ¿no? Cuando ya los jóvenes se apropian de ese contenido, lo hacen suyo y lo aplican de forma independiente de nosotros, los docentes, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y a su vez, esto es coincidencia, pero no sé, todo por algo sucede. El 11 de noviembre, dos de los excombatientes que nos vinieron a visitar y a quienes les hicimos la entrevista vuelven a Malvinas. Ah, mira, justo, mira, interesante. Después de tantos años van a volver a Malvinas. Entonces ellos nos decían, bueno, nosotros les vamos a mandar nuestra foto desde allá y ustedes pueden compartir con el auditorio que mientras ustedes están presentando el tema, nosotros estamos volviendo a las islas. Así que esto va a continuar. Cuando terminemos esto, retomamos para poder también... Claro, y ellos pueden vivenciar en realidad esto que sucedió hace un tiempo importante y vivenciar, bueno, la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Que los estudiantes puedan ver qué está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasa en Malvinas? De esta posibilidad que tienen los excombatientes de volver, ¿no? No, la verdad que muy interesante. Bueno, y ya estamos terminando esta capacitación. Y acá les queríamos compartir una frase, acá vamos a minimizar para que puedan ver al filósofo autor de la frase y que vimos en algunas también capacitaciones y también en los módulos, Michel Serres, autor de Pulgarcita, que dice: frente a estas mutaciones no hay duda de que conviene inventar novedades inimaginables, fuera de los marcos pasados de moda que todavía formatean nuestras conductas. O sea, esta posibilidad de que seamos protagonistas de esta época, ¿no? Que tenemos los docentes, ¿no? Hoy nos invita a ser protagonistas de una época que avanzó a pasos agigantados, ¿no? Porque las nuevas tecnologías avanzaron más de lo que nuestra propia formación, ¿no? Nos dio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante incorporarlas, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Todo, en realidad, en Pulgarcita, Michel Serres plantea un poco esto, ¿no? De la importancia de entender a las nuevas generaciones, ¿no? De entender que, bueno, esto de que manejan la rapidez de los pulgares, ¿no? Y esta gran cantidad de información que manejan y poder, bueno, saber que tenemos que ir a la par de ellos, ¿no? Como docentes. Acompañarlos, sí. Bueno, les damos las gracias por participar y bueno, nos veremos en próximas capacitaciones, ¿no, Sil? Ay, por supuesto que sí, siempre un placer. Muchas gracias. Bueno, nos vemos.